Bueno, muy buenas noches, una noche de un partido de Colombia y nosotros aquí. Estamos comenzando a la misma hora. Para las personas también que están conectadas, hay un público interesante acá, un poco distantes todos, ojalá si se puede seguir acercando, qué rico sería. A ustedes, antes de comentar, muchas gracias a nuestros invitados por estar en este espacio. Bienvenidos al panel Dinámicas Laborales, Estrategias y Oportunidades para Egresados y Egresadas de Historia. Un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje en el que exploraremos las perspectivas laborales en las que se pueden desempeñar los profesionales de este programa de historia. Hoy nos encontramos en el auditorio Gerardo Molina, un espacio emblemático. Ojalá estuviera lleno, pero sé que con el calor de lo que estamos, lo estamos realmente llenando de energía. Y este es un espacio para precisamente hablar de esa perspectiva de lo que se puede hacer como historiadores. A nuestros invitados, a las personas que están conectadas y ustedes que están presentes, muchas gracias por esta actividad o por estar aquí presente del día de hoy. El pregrado de Historia de la Universidad, desde el 78 comenzó el programa, o se formó el programa de Historia, ha formado historiadores con pensamiento crítico, habilidades de investigación y apropiación social del conocimiento. En ese sentido, y teniendo en cuenta las perspectivas o las dinámicas laborales actuales, los nuevos retos sociales, consideramos, y precisamente con una de nuestras invitadas que se acercó al programa de egresado y nos dijo, venga, hagamos un evento para hablar de esto precisamente. Ana, muchas gracias nuevamente y por hacer ese relacionamiento con los demás invitados. Para comenzar, reiterando ese agradecimiento, les invito a cada uno de ustedes que se presente brevemente, básicamente nombre, en qué están trabajando, un breve recorrido en lo que también han trabajado, y comenzamos ahorita con las preguntas, ¿les parece? Ana, comenzamos contigo, por favor. Hola, ¿cómo están? Espero que todo lo que vayamos a conversar hoy les sirva muchísimo para su vida profesional. Bueno, les cuento un poco. Yo soy Ana María Acevedo, egresé en el 2019 del pregrado de Historia. Empecé pues como haciendo una maestría en Industrias Culturales y Creativas. Durante esa época trabajaba en el INDER de Medellín en el estadio, en temas patrimoniales. Luego hice un pequeño diplomado en edición de textos y procesos editoriales de la Universidad AFIT. Luego otro en bibliotecas escolares, otro en liderazgo y por último uno en marketing digital para complementar pues como todo este aprendizaje. He trabajado en empresas como el Museo de Antioquia, en el área de colecciones, trabajé en Confama, en el área de bibliotecas, también trabajé con 2 ONGs internacionales, Mosaic Play y Virtual Educa, en temas educativos, y actualmente trabajo con la Fundación Corona y RCN Radio en un proyecto educativo y también coordino proyectos culturales con la corporación Otra Parte. Eso es súper resumido. Buenas noches, tardes. Bueno, para mí es también pues, muy emocionante estar acá. Muchas gracias a todos y todas por asistir, sobre todo por propiciar esos espacios que yo hubiese deseado tener en el pregrado. Cierto, que alguien me dijera, bueno, esas son las oportunidades laborales que existen en el mercado para los historiadores y las historiadoras. Mi nombre es Daniel Palacios, egresé en 2019, creo que nos graduamos juntos. Hice una especialización en epistemologías del sur, actualmente curso mi doctorado en historia, no hice maestría, pasé pues, de la especialización al doctorado. Y pues realmente a nivel laboral me he desempeñado en muchos horizontes y en muchos ámbitos. En el pregrado ahorita les cuento un poco más en detalle, trabajé con la revista Quirón, que Felipe pues también me recibió en esos primeros semestres cuando yo ingresé a Quirón. Fui monitor de varias materias y cátedras. Luego trabajé como profesor de colegio un año, también pues en mi fuerte que ha sido lo editorial.
trabajé también en una corporación educativa, precisamente coordinando el área cultural y editorial. Luego empecé a trabajar en 2020 en la Universidad de San Buenaventura como coordinador editorial y desde 2022 como profesor de cátedra de la misma universidad. Hace 2 semanas cambié de trabajo, actualmente estoy trabajando en Confama como coordinador de proyectos de cultura, específicamente en el área de cultura, precisamente editorial. Bueno, ahorita también pues, les cuento un poco en detalle de eso y qué ha significado para mí como historiador, precisamente, abrir esas otras rutas laborales. Muy buenas noches para todos. Comparto con mis compañeros la alegría de estar acá, de ver algunas caras conocidas, otras no. Que estemos aquí frente a frente es muy bello. Estamos acá por ustedes y muy interesados en compartirles un poco de lo que hemos aprendido de acuerdo a nuestras experiencias para que construyan y proyecten rutas según sus caminos y sus metas profesionales. Soy Xiomara Orrego, historiadora de esta universidad, doctora en Ciencias Humanas de esta universidad. ¿Y en qué he trabajado? Desde la carrera como auxiliar de archivo y asistente de investigación. Y luego como guía museal, investigadora propiamente, tallerista, guía turística histórica y actualmente soy docente de Ciencias Sociales de un colegio público de Medellín, en Caicedo Villa Lilian. Buenas noches, mi nombre es Luis Felipe Vélez, me alegra mucho estar acá, gracias a ustedes por acompañarnos en esta tarde-noche. Bueno, yo soy egresado del programa de Historia y de la maestría en Historia de esta universidad y me he desempeñado básicamente en investigación, en proyectos acá en la universidad, también en el sector público en el municipio de Río Negro como historiador y promotor de patrimonio, en museos también de Río Negro y actualmente en la docencia universitaria, en la Universidad de Antioquia y acá en la Universidad Nacional. Bueno, gracias. Les cuento un poco la dinámica. Vamos a hacer 4 preguntas que hemos compartido previamente con nuestros invitados. Ellos van a tener máximo 3 minutos cada uno para responderlo. Hacemos un recorrido y dependiendo del tiempo, esperemos que seamos puntuales con esas intervenciones, abrimos espacio tanto para las personas que están presentes como las personas que están, bueno, habría que mirar la cámara, a las personas que están conectadas. ¿Listo? Entonces, las personas que están conectadas pueden hacer sus preguntas a través del chat. La primera pregunta, y entonces en este caso comenzamos contigo, Felipe, sería, o es para todos realmente, ¿en qué sectores o campos se puede desempeñar actualmente un profesional de historia? Bueno, yo voy a hablar obviamente desde la experiencia personal, no voy a tratar de hacer aquí un manual de qué hacer para conseguir trabajo cuando egresen de la carrera o cuando egresen del posgrado. Simplemente voy a hablar como de las experiencias que he tenido la oportunidad de vivir en estos años, desde el momento en que obtuve el título de historiador. Y yo diría, frente a la pregunta, Norberto, que nosotros nos podemos desempeñar en la educación, en el sector educativo. Creo que hay un campo muy amplio de trabajo y educación es tanto la escuela y el magisterio como la educación universitaria también. Eso dependerá también un poco de digamos, el camino que sigamos después de hacer el pregrado. Para la educación universitaria ya es casi un requisito indispensable tener un posgrado, pero cuando egresamos de la carrera sí tenemos la oportunidad de acceder al magisterio a través de concursos del Estado colombiano y también obviamente pues por las plazas que, no sé, regularmente se pueden encontrar en colegios privados. Entonces yo creo que el sector educativo es un sector importante para el desempeño laboral, pero también creo que en los últimos años y sobre todo en un contexto político y social muy importante que es el contexto de las negociaciones de paz y el posconflicto,
se han abierto campos muy interesantes para el desempeño de los historiadores en trabajos de memoria, en trabajos de víctimas, acompañando procesos sociales, pero al mismo tiempo contribuyendo, digamos, a la reconstrucción de, digamos, de situaciones históricas complejas para distintas sociedades en el territorio colombiano. Entonces creo que es un campo bien interesante también, y donde los historiadores desde una perspectiva crítica también pueden aportar muchísimo, incluso pues actualmente. Y yo diría un sector más, que es el sector cultural. Creo que ya es también como un campo que ha abierto mucho sus posibilidades de desempeño para los historiadores, asumiendo que no solamente hay leyes y, digamos, mandatos constitucionales que obligan a los entes territoriales, digamos, a promover la cultura, la memoria, la educación y todos estos aspectos, sino también por, digamos, dinámicas propias de la ciudadanía que, digamos, en relación con el turismo, también viene demandando como, de alguna manera, la articulación entre los entes territoriales y la promoción de esos entes a través de su cultura, de su identidad. Entonces, en esos campos, de alguna manera, se precisa un poco de la participación y el desempeño de los historiadores, asumiendo que estos profesionales y estas profesionales tienen, digamos, una perspectiva que puede ser interesante para la ciudadanía, tanto la que habita en los municipios como las personas que vienen de afuera y están interesadas en aspectos como el turismo. Bueno, antes pues de dar mi respuesta, yo quiero hacer un comentario, y es que hay un mito muy grande cuando uno llega a la carrera y que los mismos docentes se lo dicen a uno, y es que, ¿por qué te metiste a la carrera de historia? No hay trabajo para los historiadores, y uno de algún modo como que interioriza ese prejuicio, pero en realidad el sector patrimonial, de memoria, artístico, cultural, todos esos sectores son muy amplios. Entonces el campo de acción de un historiador es demasiado amplio, como lo es también el campo del trabajador social, del antropólogo. Entonces eso pues por ahí, ¿cierto? ¿Qué trabajos conozco yo en los que se desempeñan historiadores profesionales sin maestría? Docente escolar con un salario y una vinculación laboral que me parece digna, y luego pues vamos a hablar también de eso, de la parte salarial. Librero, uno visita muchas librerías de la ciudad y ve muchos colegas de la carrera. Investigador o asistente de investigación, sobre todo en la parte, por ejemplo, de una casa muy antigua, patrimonial, que la van a restaurar y necesitan que un historiador investigue esa casa, hace cuánto tiempo existe, cómo ha sido su evolución constructiva. En esos aspectos como muy prácticos requieren un historiador como investigador. Realmente me parece pues que son pocos los trabajos en los que un historiador trabaja propiamente como investigador, pero también los hay. En el tema de memoria y de posconflicto, claro que también hay un amplio campo por ahí de desempeño. Como guía museal y guía turístico, el turismo histórico también pues está en auge, entonces por ahí también pueden incluso ser emprendedores, autogestionarse como guías turísticos históricos. Como asistente editorial también, porque a nosotros nos han formado mucho en el ámbito de la escritura, nos dan mucho palo por ahí, nos exigen bastante. Entonces terminamos con muchísimas herramientas de corrección de estilo, de maquetación, de citación. Entonces somos un perfil perfecto para las revistas y las editoriales. Y también, por supuesto, como conferencista, como autogestor de emprendimientos alrededor de la historia. Ya en cuanto a un historiador con posgrado, ya se abre todavía más el panorama, sobre todo en aspectos ya directivos, coordinador de proyecto, director de proyecto, entre otros. Gracias, Yomi. Bueno, yo también, para un poco recoger lo que ha dicho Felipe y Xiomara, yo me hago una pregunta también, y es, ¿qué es ejercer la historia? ¿Cierto? Y eso también pues como que campos nos abre.
y le he preguntado también pues como una lectura sobre lo que he hecho desde que egresé, si estoy ejerciendo como historiador. Y la respuesta yo honestamente no la tengo, es decir, yo no sé si en este momento estoy ejerciendo como historiador, porque ¿qué es ejercer entonces como historiador, como historiadora? Y eso es una pregunta que me lleva también a cómo nos están formando, ¿cierto? Precisamente la escuela, la Academia de Historia, pues por lo menos acá en Medellín, tiene un perfil muy de investigador académico, ¿cierto? Y entonces yo que un poco me he salido del camino, claro, estoy haciendo un doctorado, pero pues no estoy como tal de lleno dedicado a la investigación, me he salido un poco de ese camino, es bueno, eso también me implica y me ha hecho una pregunta sobre el ejercicio mismo de la historia. Y acá recojo lo que ha dicho Xiomara y Felipe sobre esos múltiples escenarios que nos permite también estudiar esos también otros campos de ejercicio de la historia, ¿cierto? Y acá sí quiero pues como hacer como quizás un pie de página y es, nos forman como investigadores, quizás nos dan unos primeros pinos como docentes, pero en la carrera de historia realmente no hay materias como tal que nos certifiquen experiencia, por ejemplo, en el ámbito editorial, ¿cierto? O en el ámbito patrimonial. Yo creo que quizás las materias y la formación que tenemos actualmente en el pregrado de historia nos da pie a explorar intereses que si queremos explotarlos en un ámbito laboral, creería yo que tenemos que ir formalizando esos intereses en cursos, en experiencia, porque de nada nos sirve, por ejemplo, saber escribir muy bien y saber leer un texto a la hora de buscar, por ejemplo, trabajo como editor o como editora. Dicho esto, claro, entiendo que y estoy de acuerdo con que nos podemos desempeñar como, como guías en museos, como editores, como editoras, como docentes, en trabajos de memoria, etcétera, etcétera. Incluso he conocido casos de historiadoras e historiadores que trabajan con asuntos de arquitectura, con asuntos, pues, de economía incluso, pero claro, acá la cuestión es un poco también por la pregunta por el ejercicio de la historia como tal y cómo ir formalizando sus intereses que vamos cosechando en el pregrado, que nos permitan precisamente romper con el esquema clásico de que el historiador y la historiadora solamente se dedica a temas investigativos y de docencia que por lo demás están bastante precarizados en Colombia. Bueno, mis compañeros han dado como unas respuestas muy propicias. Les voy a decir algo que no han dicho y que yo descubrí en el mundo laboral. Es algo muy valioso que les va a ahorrar un par de frustraciones cuando salgan al mundo laboral. Y es que nosotros nos graduamos acá como historiadores, pero ustedes en el mundo laboral van a pasar a ser profesionales sociales. Ese es nuestro nombre. El apellido, historiador. ¿Qué pasa? No es que la universidad no nos prepare para eso, sino que el mundo laboral no está listo para entender qué hace el antropólogo, qué hace el historiador, qué hace el filósofo, como que ellos no diferencian. Entonces, como le ponen ellos, necesitamos un profesional social. Entonces, cuando ustedes salgan al mundo laboral y vayan a empezar a buscar trabajo, si van a filtrar por historiador, de pronto se llevan un par de decepciones. Pero si ponen profesional social, les prometo que van a encontrar muchas más opciones y ramas que los van a llevar a trabajos que sí tienen que ver con nosotros. ¿Qué pasa? Como para ellos es algo muy general, un filósofo, que un politólogo, que un historiador, tristemente, pasa eso en las empresas, ustedes le van a dar ese toque que nos enseñan a nosotros como historiadores. Entonces tenemos un montón de herramientas de las que mis compañeros nos estaban contando, que es lo que van a hacer la diferencia en esa empresa. Pero realmente ustedes van a ser profesionales sociales. Hagan las paces con eso para que, no sé, se ahorren un par de frustraciones. Campos laborales para trabajar, yo diría que todo lo que abarque el tema social. Ellos nos mencionaron un par que me parecen importantes, el tema de fundaciones. Hay muchas fundaciones en Medellín que son muy buenas, contratan profesionales sociales todo el tiempo. Les voy a mencionar algunas: la Fundación Corona, la Fundación EPM, Fundación Mi Sangre, bueno, etcétera. Hay muchísimas, muchísimas. Entonces, también buscar por fundaciones es una muy buena idea. También el tema museológico que ellos lo mencionaban, más desde el tema de guía, a mí me parece muy bacano que ustedes se proyecten a yo quiero ser la que se encarga de las colecciones, quiero ser la que se encarga de hacer los proyectos sociales. Hay un montón también en el tema activismo social, también hay empresas que se encargan de eso y nosotros también estamos preparados para eso.
Entonces, hay muchas herramientas y más si lo abren como un tema social, queda muy amplio, no se queden solo como en, listo, ser profesor, súper bacano, pero ustedes también pueden ser coordinador de un colegio, pueden ser los que se encargan de hacer proyectos sociales o de diseñar proyectos de gestión para un proyecto educativo, un proyecto cultural, todo eso, y la ciudad está llena de esas oportunidades. Entonces, es más que ustedes como que se abran a que ustedes no solamente son historiadores que investigan, muy bacano, lo somos y somos muy buenos en eso, pero ustedes van a ser historiadores, profesionales sociales que pueden abarcar un montón de temas laborales, como los que mencionaban mis compañeros, pero todos estos que también pueden ser incluso desde el tema administrativo y desde el tema de redirigirse como a cosas más puntuales desde el liderazgo de estas empresas, compañías, fundaciones que realmente sí nos necesitan. Qué juicio. Muchas gracias. Ojo, vayan preparando sus preguntas, por favor. Hay algo que mencionaron, no recuerdo quién, pero habló de emprendedores. Y también de, no sé qué tanto, cuál es como un perfil definido y marcado para el desarrollo como historiador, sino como, le entendí como una diversificación del perfil del historiador. Me gustaría, si ahorita con la siguiente pregunta, sé que es un reto en cuanto lo puedan ampliar un poco, ¿les parece? Listo, la siguiente pregunta es pertinente, perdón, ¿qué competencias tuvieron que desarrollar para el ejercicio profesional? Bueno. Hagamos algo, propuesta. Xiomara comienza. Vamos rotándonos así, ¿listo? Empiezo respondiéndolo el tema del emprendimiento. Me refiero, por ejemplo, a los historiadores que dicen, me voy a volver conferencista y voy a montar unos títulos así súper llamativos y voy a hacer una campaña de redes sociales para que muchas personas vean esta conferencia, vayan a ese auditorio, paguen una boleta, así como los hacen, por ejemplo, los coaches. Hay también personas aficionadas a la historia, no tiene que ser solamente el público académico. Por ejemplo, una compañera en un encuentro de egresados hace poquito para evaluar el pregrado de historia, contaba que en la pandemia, y otra que también conozco también, le faltaba plática y dijo, me voy a inventar un curso de historia básica, que muchas personas sienten ese faltante como ciudadanos, como responsabilidad de saber historia básica, y ella cuenta que fue un boom, y otra compañera que tengo también fue un boom, y yo misma participé también ahí, y cada persona pagábamos nuestra plática por escuchar el conocimiento que ella tenía. Entonces ahí van dos ejemplos. Yo misma me creé, por ejemplo, un emprendimiento alrededor de los libros. ¿Por qué? Pues porque aquí adquirí el hábito de leer, el amor por las letras. Entonces ese es también un ejemplo que de pronto directamente no parezca de historiador, pero como lo hemos venido aquí formalizando, ser historiador es algo demasiado amplio. Entonces, por ahí respondo esa primera pregunta. Y la segunda es si es pertinente la formación, ¿cierto? Más que pertinentes son esas competencias que has tenido que desarrollar o que han tenido que desarrollar para ejercer profesionalmente. Bueno, yo considero que es pertinente la formación que nos han dado, sobre todo en el ámbito investigativo. Digamos que uno ya tiene ahí un saber hacer, un conocimiento del saber hacer que lo prepara un poco para el ámbito investigativo. Sin embargo, para el resto de labores en las que podemos emplearnos, las competencias que tenemos que desarrollar ahí mismo en el camino son muchas. Hablar en público, crear una estrategia pedagógica, hacer un presupuesto, escribir un proyecto no en los términos académicos, sino con otras estéticas y otras formalidades que requieren las empresas, trabajar en equipo. Por ejemplo, aquí en la facultad normalmente trabajamos muy cada uno con su investigación y sí, pues colaborándonos, leyéndonos entre nosotros, ya pues como más parte de un compañerismo académico, pero propiamente trabajar en equipo no hubo pues como mucho foco ahí de parte de los profes. Eso también lo tiene que aprender uno a desarrollar en el ámbito ya pues laboral. Esa es mi contribución.
Bueno, ¿qué competencias desarrollé para desempeñarme actualmente en lo que hago? Yo creo que fue como una suerte también, pues como de azar, la forma en que terminé trabajando en lo que trabajo. Por allá en el segundo semestre, cuando estaba en América 2, me llegó un correo de una docente en ese momento de la facultad invitándome a participar de la revista Quirón como cuerpo editor. Y bueno, pues sí, ¿por qué no? O sea, tenía tiempo, estaba también pues empezando la carrera, muchos ánimos, energía y demás. Y me metí a Quirón. Y bueno, creo que Quirón también, y eso nunca lo he hablado con Luis Felipe, pues también como que marcó ese hito laboral para mí y de adquisición de experiencia, porque a raíz de precisamente desempeñarme como asistente editorial o asistiendo a la edición de la revista, dije, bueno, pues acá también hay otra forma de desempeño laboral y de oportunidad laboral que yo pueda explotar una vez salga y egrese de la carrera. Y en efecto, así fue. De hecho, fue la experiencia en la revista Quirón la que eventualmente me abrió también la puerta a apoyar procesos editoriales en esta corporación que les mencionaba anteriormente. Luego, un poco más formal en la Universidad de San Buenaventura. Y así me fui yendo, ¿cierto? Entonces también creo que la pregunta específica, ¿qué componente o qué aptitud tuve que desarrollar? Yo creo que la curiosidad, ¿cierto? La curiosidad por ir más allá de las materias. Y ese era el llamado que yo les hacía antes y es, bueno, si a ustedes les interesa algo, no sé, la edición, el patrimonio, la memoria, lo económico, lo cultural, busquen las formas más allá de las materias de poder ir cosechando esa experiencia en el pregrado que seguramente les va a dar las herramientas una vez egresen. Porque claro, es muy difícil egresar, buscar trabajo y no tener experiencia. Sabemos que el mercado laboral en Colombia castiga mucho eso, lamentablemente. Entonces también, pues creo que la curiosidad y esas ganas de ir un poco más allá fue lo que me permitió precisamente adquirir esas experiencias que me ayudaron también pues como en el ámbito laboral eventualmente. Bueno, les voy a dar 3 competencias que sí o sí tuve que aprender en el mundo laboral. Me costaron, pero les voy a ahorrar también tiempito para que no les pase como a mí. Una muy puntual, Excel, maravilloso, súper necesario. Yo llevé métodos cuantitativos toda la carrera y el mundo laboral me enseñó que esa materia era de las más importantes. Entonces, les recomiendo que si de pronto no lo han visto como algo importante, veanlo como algo muy valioso. Hay un curso de Excel en la facultad que va desde básico hasta avanzado. Yo de ustedes haría todos y saldría con esa habilidad. Les voy a decir, hubo una oferta laboral cuando ya tenía pues estas habilidades de Excel en la que me eligieron porque ni siquiera por mis posgrados, ni por ser bilingüe, ni por otras actividades, sino por el hecho de que sabía Excel. O sea, imagínense. Entonces es supremamente valioso y los va a hacer destacar en el mundo laboral. La segunda, muy importante, hacer gestión de proyectos. En estos días conversé con la coordinadora de Minas y ella me decía que tienen una materia que se llama gestión de proyectos sociales y la tienen abierta a todo el público universitario. Saber hacer proyectos en el mundo social es, mejor dicho, es como saber hablar, es supremamente valioso, es algo que está muy en tendencia, es muy importante que lo aprendan, desarrollen esa habilidad que realmente es muy necesaria. Y la tercera, no menos importante, el tema de las comunicaciones. Me parece muy importante las comunicaciones porque en el mundo laboral ustedes van a tener que aprender a enfrentarse a saber comunicar el conocimiento que tienen, a saber argumentarlo. Las redes sociales están en el auge. Para mí las redes sociales en este momento, más la historia, sería un complemento ideal. Y tenemos un colega que le está yendo súper bien en este tema de las redes sociales con el tema de historia. Entonces yo creo que explorar esta posibilidad de saber comunicar, saber grabar, de pronto interactuar un poco con este mundo audiovisual, o el solo hecho de ustedes poderse parar en un escenario, hablar sobre algo que ustedes dominan, es una habilidad que sí o sí tienen que desarrollar y que no les vaya a tocar en el mundo laboral. Y algo que sí le quiero agradecer a la facultad desde que acabe el tiempo, que no me enseñó como tal la carrera como en el pensum, pero sí porque yo lo autogestioné también como una iniciativa, fue cuando fui presidenta de la Organización Colombiana de Estudiantes de Historia, tuve la oportunidad de gestionar muchos eventos. Entonces organizábamos coloquios, congresos, acá la facultad tiene
el encuentro de estudiantes de historia que todavía lo hacen, participé también en la logística de cómo realizarlo, y esas habilidades de saber gestionar, realizar la logística de un evento me han servido muchísimo en el mundo laboral. ¿Por qué? Porque en el tema social, patrimonial, cultural, artístico, siempre van a haber eventos de todo índole, y que ustedes puedan decir, venga, yo sé hacer un evento, yo sé hacer un congreso, yo en la universidad participé realizando todos los coloquios, o yo hice la logística del encuentro de estudiantes de historia, yo sé cómo hacer invitados, cómo hacer invitaciones, cómo organizar un cronograma, una agenda, etcétera. Eso es también una habilidad que yo le agradezco mucho el espacio de la universidad, pero que no se ve en las materias, pero ustedes mismos lo pueden tener como una iniciativa para aprenderlo. Felipe. Bien. No, dale, Felipe. Es que iba a hacer una pregunta y tendría que regresarse el micrófono. Dale, ahorita la hago. Bueno, yo me recojo mucho en las intervenciones de Ana, de Daniel y de Xiomara. Yo agregaría que, por lo menos en mi caso particular, tuve que meterme mucho en el campo de la archivística para trabajar en un archivo histórico. No es una habilidad propiamente que nos ayude o contribuya a la carrera como a desarrollarla, pero sí nos da unas buenas bases para trabajar en el campo de los archivos. Y no es lo mismo saber de archivos a saber de archivística. Entonces, yo diría que, digamos, me tocó aprender algunas habilidades relacionadas con archivística, conceptos, legislación, un poco también herramientas como para aplicar qué tablas de retención, de valoración, de depuración documental, y digamos que me sirvieron mucho en el campo laboral, y la universidad pues da buenas bases. Lo que menciona Ana sobre los proyectos es otra habilidad pues que nos corresponde un poco aprender por fuera del ámbito universitario, pero creo que también se suma muy bien a lo que menciona Daniel, que en nuestra carrera nosotros tenemos la oportunidad de adquirir cierta experticia o experiencia en la formulación de ciertos proyectos. Cuando realizamos el encuentro de estudiantes de historia, de alguna manera formulamos también un poco un proyecto para un evento. Y lo mismo en el asunto de la revista Quirón, por lo menos en el caso mío y de los compañeros que estuvimos en ese proceso, nos tocó formular un proyecto larguísimo durante muchos meses, y más que algo tedioso, fue una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje muy grande. Y yo diría que digamos, una competencia más es el asunto como de la pedagogía, que nos enfrentamos un poco a un mercado que tiene unas posibilidades amplias de desempeño laboral, que es el de la educación, pero en nuestra carrera no tenemos básicamente ninguna asignatura o algunas herramientas que nos contribuyan, digamos, en el desarrollo de habilidades pedagógicas. Sin embargo, creo que la facultad y en general la universidad tienen espacios donde, lo mencionaba ahorita Daniel, donde nosotros podemos ir adquiriendo esas habilidades sin haber terminado, por ejemplo, el pregrado. El mismo laboratorio de fuentes históricas, y esa palabra laboratorio yo creo que es fundamental porque nos ayuda a experimentar muchas cosas. O sea, nosotros podemos asistir al laboratorio y tener experiencias con archivo, experiencias con manejo de la información. Hay muchos estudiantes que van al laboratorio y desarrollan actividades muy diversas, y creo que esa palabra laboratorio para el campo de la historia es muy importante porque es un espacio de experimentación, y en esa experimentación nosotros podemos ir no solamente enfocando nuestros gustos, nuestros horizontes y nuestros deseos, sino también adquiriendo experiencias importantes para el desempeño laboral. Felipe, tú acabas de mencionar algo que precisamente a través del chat nos comenta Manuel David, que está conectado, y es, vamos bien de tiempo, entonces nos vamos a dar la libertad un poco con ser tan estrictos. Si el sector educativo es tan importante, ¿por qué no nos preparan para saber cómo dar clases? ¿Quién responde eso? Bueno, yo comparto esa pregunta, ¿cierto? Yo creo que yo no sería, ¿cierto? Nosotros no tenemos que ser los que respondamos eso, eso también están los que diseñan el currículo. Sin embargo, los historiadores hemos, por decirlo así, pujado mucho por ahí.
en los encuentros de historia, en los encuentros de egresados. Lo digo porque yo he participado de ellos y siempre está ahí pues como, ¿cierto? Esa solicitud de que nos formen en ese ámbito. También en los encuentros para acreditar el programa y revisar cuáles son sus faltantes. Pienso que si a nivel curricular se imparten asignaturas formales sobre ese tema, todos, por, digámoslo así, cultura general, que tengamos que pasar por la carrera, tendremos habilidades. Sin embargo, la verdad, eso se aprende más en la práctica con los chicos. Entonces, yo creo que, pues, teóricamente sí podemos aprender conceptos de pedagogía, pero es más en la práctica que uno se da cuenta y en el contexto en el que le toca a uno cuál es la estrategia. Y ahí, pues, también hay surge como una recomendación, es que en el ámbito de prácticas profesionales, que un historiador puede graduarse también haciendo prácticas y no solamente trabajo de grado, se considera esta opción. Pero para eso, obviamente, los profes también tendrían que capacitarse, los profes vinculados del programa como tal, de las asignaturas disciplinares en pedagogía, en el ámbito escolar, en el ámbito universitario. Entonces es un reto bastante grande. Xiomara, yo veo en el chat que Julián David creo que le responde a Manuel y le dice, porque para eso está la licenciatura en Historia, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues de mi parte yo no conozco licenciatura en Historia. Sí, bueno, conozco pues licenciatura en Ciencias Sociales. Sin embargo, ya que los historiadores cabemos, por decirlo así, entre los aspirantes a ser docentes de Ciencias Sociales, y como venimos formalizando esta idea, el perfil del historiador es más de profesional social, sí deberían tener en cuenta eso a nivel de la planeación del currículo y de lo que nos van a impartir como asignaturas. Así la carrera no sea una licenciatura, saben, o sea, lo saben, que es un ámbito en el que sí o sí un gran porcentaje de sus egresados se va a desempeñar. Entonces, por eso, aunque normativamente o legalmente, formalmente no sea el perfil del historiador, saben que en la práctica sí. Creo que pues, esta pregunta por el tema de la pedagogía dentro del pensum de historia es una pregunta que ha rondado por mucho tiempo, ¿cierto? Porque finalmente hemos visto, según las estadísticas, que el campo o la oportunidad laboral más recurrente es en colegios o en otros ámbitos a través de la pedagogía. Es verdad, para que nos den varias materias de pedagogía, creo que pues, incluso habría que reevaluar como tal la carrera de historia y que implicaría que pasara de historia a una licenciatura en historia. Eso pues no es, creo que no es algo que esté sobre la mesa, pero si nosotros sabemos que lo pedagógico y digamos, esos campos de la pedagogía son los que más se abren para nosotros, yo creo que a la par que participar en esos espacios de reevaluación del programa es importante, también nosotros, por ejemplo, hacer lo propio. ¿Qué es? Bueno, voy a hacer el curso de pedagogía para no licenciados, que es el que me va a servir eventualmente cuando egrese. Y participar precisamente también de la reformulación del pensum, si queremos que haya más materias de pedagogía, que me parece importante, ¿cierto? Creo que es importante ser como proactivos en doble vía, ¿cierto? Lo que puedo hacer y lo que puedo gestionar yo mismo y también qué le puedo proponer a la facultad. Ana, antes de que intervengas, ahorita mencionabas, yo me quedé por lo menos con la pregunta y tiene que ver con, Ana decía que una de las competencias que tuvo que desarrollar tuvo que ser en Excel como hoja electrónica, pero ¿qué específicamente? Análisis estadístico, ¿qué le recomienda? Listo. Voy a terminar el comentario como para no perder el hilo y respondo eso. Bueno, les tengo unas buenas noticias. Están en el tema de los pares, no sé si se dieron cuenta, porque en la de egresados que estuvimos pues, presentes, decidimos que ya era hora de hacer un cambio de pensum. Desde el 2008 no lo tenemos y pues obviamente las necesidades del mundo laboral han cambiado bastante. Conversando con uno de los profesores de la universidad y el decano de la facultad, nos aseguraron que cuando se haga este cambio de pensum van a agregar materias electivas de pedagogía, es decir, va a pasar. A ustedes que están estudiando, ojalá les toque, a los que ya egresamos, qué triste,
Pero esto no va a ser algo impuesto como obligatorias, porque no a todos nos tiene que gustar lo mismo, no todos tenemos que ser profesores de historia, ¿cierto? Entonces va a ser algo como más desde la electividad y que al que le apasione el tema pueda coger estas materias y pueda tener esta habilidad pedagógica, pueda desarrollarla. Respondiendo a lo que Xiomara preguntaba, sí existe la licenciatura en historia, creo que en la Universidad del Valle, si no estoy mal, y en Bogotá también hay una universidad que la tiene, pero en Medellín no hay algo como licenciado en historia, entonces a mí me parece que los de la UPB, los de la Antioquia y nosotros que somos los 3 programas de historia, sí nos corresponde un poco como tener esa línea, de alguna manera, entre ustedes habrá muchos que les gusta el tema, entonces pueden hacerlo. Respondiendo a lo tuyo de Excel, miren, Excel sirve para todo, uno no cree, pero sí, o sea, para todo. Tema de gestión de proyectos, desde saber hacer un listado, desde saber organizar como, no sé, un evento, planear, hacer estadísticas. Es más, listo, ustedes van a ser investigadores full, como el tema yo que sé, de los negros y eso, vaya, cuéntelos pues. ¿Cómo le queda más fácil? Hago un Excel. No se ponga a contarlo con la mano porque no va a acabar nunca. Haga estadísticas de eso con Excel. Aprenda esa habilidad que es muy valiosa. Incluso para el archivo, tuve oportunidad de trabajar en varios archivos y ¿qué me pedían? Organízame toda esa información y todas esas colecciones de libros, de fotocopias, de, no sé, documentación privada de la persona en un Excel. Entonces, realmente, para todo lo que tenga que ver con historia, todo lo que hacen mis compañeros, sé que lo utilizan. Entonces, realmente, apréndanlo como base. Vale, gracias. Retornamos a las preguntas. Listo, entonces le pasas a mí, por favor. Yo creo que aprovecho y para que lo utilicen también en las rondas si lo consideran pertinente. A través del chat, Juan David nos dice, perdón, volví a ver, no Juan David. Otro campo puede ser el periodístico. Lo digo por mi experiencia, nos dice Manuel David. Entonces, listo. También. Vale. La otra pregunta que va es, ¿cuáles son los retos? Realmente son 2 preguntas. ¿Cuáles son los retos para el ejercicio de la profesión actuales y lo que ustedes ven de aquí en adelante respecto a toda esta dinámica, cómo se está transformando? Y se requiere, eso me parece bonito, ¿realmente se requiere un posgrado para ejercer la profesión? Bueno, fuertes preguntas. Voy a empezar por la última, y es si se requiere un posgrado para ejercer la profesión. Depende de los intereses, ¿cierto? Digamos que en esta idea academicista de la historia, pues claro, si yo quiero ser un profesor de universidad y quiero dedicarme a la investigación, súper pertinente el posgrado, ¿cierto? El posgrado, por ejemplo, en historia, el doctorado en historia y demás. Sin embargo, pues también hay otras formas de ejercicio de la historia que quizás no requieren un posgrado de los que usualmente tenemos en el radar, porque posgrados hay muchos, y yo puedo ser un historiador con un posgrado, no sé, en cualquier otro asunto, no sé, en arquitectura, en diseño de espacios, diseño de interiores, en periodismo social, en periodismo cultural, es decir, pensar también para que un posgrado. La respuesta corta es no es necesario un posgrado como tal para el ejercicio de la historia. Sin embargo, obviamente, entre más uno se cualifica para lo que quiere hacer, es más fácil también ser competitivo en el mercado laboral, que eso pues también nos abre una brecha de si yo lo que necesito es una especialización, un diplomado, una maestría, un doctorado. Todo depende, y sobre todo en qué voy a hacer eso. Retos para los y las historiadoras, todos, como cualquier profesión, actualmente en el mercado laboral, ¿cierto? El mercado laboral, pues en Colombia, que es el caso que nos toca a nosotros, pues es un mercado complejo, obviamente las humanidades y las ciencias sociales también lo tienen muy difícil. Entonces los retos también es cómo vuelvo mi perfil a algo competitivo dentro de ese mercado que de por sí ya es complejo. Sabemos pues que lo que está marcando la parada en este momento
es la tecnología, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. También sería interesante, no es mi caso, pero sería interesante pensarnos, bueno, cómo puedo también combinar lo que sé con eso que está marcando la parada en el mercado. Si lo que quiero es responder al mercado, ¿cierto? Hay otras formas también de resistencia. La cosa es que la precarización laboral, que ya lo mencionaba ahorita, nos pone un reto a todas las personas. Entonces yo creo que, resumiendo lo que estoy diciendo, reto es ser competitivo, tener un perfil que pueda responder a lo que yo quiero hacer con la historia o lo que quiero hacer como historiador, y además pensarme para qué y por qué me quiero cualificar y en qué me quiero cualificar, ¿cierto? Para que después no tengamos esas frustraciones de estudié esto y no está respondiendo a lo que quiero hacer con ese saber. Bueno, vamos a enfocar solo en lo de posgrado. Mi consejo es el siguiente. Si usted salió del pregrado recién, no ha encontrado trabajo, mi propuesta para usted es siga intentándolo, consígase cualquier experiencia laboral en la que usted pueda hacer inserción y pueda tener herramientas para que usted pueda experimentar si algo que a usted le gusta en específico funciona laboralmente. Es decir, digamos que lograste la inserción laboral en el tema archivística y a ti te llama la atención archivística, trabaja en archivística un par de meses, años en las que tú puedas decir esto sí me gusta, veo que salen normalmente muchas convocatorias en archivística, voy a hacer la maestría en archivística. O sea, primero hagan inserción laboral, investiguen cómo está el tema laboral de esa especialización que les llama la atención, de esa maestría, de ese diplomado, intenten y tengan ojalá la oportunidad de poder trabajar primero en eso y darse cuenta si de verdad para ustedes es importante eso y ya ahí puedan tener el tema del posgrado. Porque realmente, y les voy a ser muy sincera, es más importante en el mundo laboral la experiencia que el posgrado. Eso sí es algo que uno dice, ¿por qué? Pero si yo estoy más especializada, van a tener jefes en el mundo laboral que no tienen posgrados, tienen más experiencia, obviamente les va súper bien, y realmente ellos dicen, no lo necesité, llegué a donde era por mi experiencia. Si ustedes tienen la experiencia laboral y lo juntan con el posgrado, potencializan un montón su hoja de vida, pero solo el posgrado sin experiencia, créanme que eso puede ser incluso mucho más frustrante que tener solo el pregrado. Pueden llegar a realmente ni siquiera hacer inserción laboral. ¿Por qué? Porque van a estar sobrevalorados en cualquier empresa y a las empresas realmente les interesa la experiencia. Entonces, a no ser de que ustedes se ganen una beca de maestría, doctorado, especialización en algo, obviamente háganla, súper importante aceptarla, pero si ustedes van a hacer la inversión del posgrado, no lo hagan hasta que ustedes o trabajen en eso o vean que en el mundo laboral se están moviendo muchas convocatorias alrededor de eso, porque si no se pueden frustrar. Entonces no salgan corriendo del pregrado a hacer maestrías, doctorados y eso, si no tienen una beca, porque realmente puede ser muy frustrante. Experiencia. Bueno, no se requiere un posgrado, pero es mejor tenerlo para mí, para el desempeño laboral de los historiadores. O sea, que como si entre tenerlo y no tenerlo, es mejor tenerlo. Es mejor tenerlo. Es un poco una perogrullada, pero yo creo que entre tener un posgrado y no tenerlo, y en ambos no tener experiencia, es mejor tener un posgrado sin experiencia, y eso de alguna manera cualifica el perfil y puede abrir oportunidades laborales. Ahora, sobre los retos para el ejercicio de la profesión, yo diría que en el medio social hay que fortalecer la valoración del perfil del historiador, como un humanista o como se le quiera considerar, digamos, un científico social. Creo que la valoración del perfil es un reto que tenemos quienes ejercemos esta disciplina en el medio social, abriendo, digamos, campos para que se nos reconozca, justamente no como, ahorita lo mencionaba Ana, como profesionales sociales, sino como un perfil de historiador. Y creo que eso de alguna manera está muy ausente en el medio laboral, en el medio social. Estamos ahora con el tema de la Cátedra de Historia en Colombia, como reposicionando también algunos aspectos de la historia y de la disciplina en el medio,
y creo que es un reto pues muy grande que se tiene por parte de los historiadores. Otro asunto como reto creo que es la regularización de la labor y del desempeño de los historiadores, es decir, que podamos y que se puedan crear también plazas fijas, no solamente en el sector educativo, universitario o de las escuelas, que es donde más existen las plazas fijas para los historiadores, sino también en las empresas, en los municipios, en los museos. Yo sé que existen también museos que tienen plazas fijas para historiadores o cargos con perfil de historiador, pero creo que un reto de nosotros es poder ampliar muchísimo, muchísimo más ese asunto de la regularización del desempeño laboral de los historiadores. Yo creo que la pregunta que de alguna manera motiva también el panel es si hay o no trabajo para historiadores. Yo respondería que sí hay trabajo, pero que tampoco hay trabajo. Y cuando digo que no hay trabajo sí es para que nos angustiemos, pero espere. Es también como para señalar que un reto que tenemos los historiadores y las historiadoras es crear y abrir espacios para el desempeño de la historia. Ahorita lo mencionaba Xiomara con el tema de los emprendimientos. Yo creo que a veces nos quedamos un poco esperando que salga la convocatoria que diga que se requiere un historiador. Y eso, por lo menos actualmente, pasa muy poquito, pero sí tenemos, creo que, herramientas, y esas herramientas deben convertirse como en un reto para nosotros, herramientas para nosotros gestionar campos, espacios, trabajos donde nos podamos desempeñar. Yo tuve la oportunidad de trabajar como historiador en Río Negro, y en el contrato decía magistralmente, y algo que me encantó, historiador del municipio, pero fue porque en años previos estuve muy cerquita de las administraciones, del archivo, del Museo de la Convención, hablando de historia, consultando el archivo y diciendo: en el municipio se necesita un historiador. Y efectivamente, cuando surgió la oportunidad de desempeñarme, el contrato decía como historiador del municipio, y tenía que ver un poco también con un trabajo previo que yo había realizado en ese espacio. Entonces, creo que un reto también que tenemos es nosotros poder crear espacios, poder crear de alguna manera necesidades alrededor de la historia en las instituciones que a nosotros nos interesan. Y es como un asunto que a mí me sirvió mucho, como desde el principio, cuando inicié la carrera, yo tenía como dos sueños profesionales: uno, trabajar en el archivo de mi municipio, y dos, ser docente de mi universidad. Y cuando dije, bueno, yo quiero trabajar en el Archivo Histórico de Río Negro, empecé a ir al Archivo Histórico de Río Negro a consultar, a leer, a investigar, y con el paso de los años me dijeron: vea, no, aquí no sabemos de eso, pero vea, ese pelado que está ahí leyendo, ese sabe cosas, sabe leer esos documentos, te puede informar sobre una investigación. Y de alguna manera los mismos funcionarios del museo fueron de alguna manera como resaltando la labor que uno desempeñaba como investigador particular en ese espacio y referenciándolo a uno. Y en el momento en el que surgió la oportunidad de desempeñarme como historiador, era tal vez el único perfil conocido, como: ah, no, vea, aquí hay un pelado de Río Negro, él estudia historia, él sabe eso, él puede trabajar con eso, y me llamaron justamente para que trabajara allá como historiador. Entonces creo que también es un poco el reto que nosotros podamos crear las necesidades y que nos apropiemos también como un poco de los proyectos que vamos formulando a lo largo de la carrera. Y quería señalar rápidamente que Colmenares hubiera sido otro con Excel, que hubiera contado, sí, la historia económica y social de Colombia. El tomo. Gracias, Felipe. Xiomara. Sí, una cuestioncita, pues aquí pensando en todo lo que se ha dicho. Por cierto, para los que me conocen, soy Mefisto. Ahorita están preguntando si nosotros ejercemos realmente como historiadores. A los que sepan qué es la historia y cuál es el deber ser de la historia, partamos del hecho de que en general, en el país como Colombia, gracias, no vamos a ejercer como historiadores. Nos toca adaptarnos, como se ha estado mencionando constantemente en esta charla, porque realmente trabajo para historiador no hay. Propiamente, como historiador. ¿Por qué? La historia requiere un trabajo
epistemológico muy teso del estudio del presente. Nosotros nos quedamos con una idea muy decimonónica de lo que es la historia, vivir del archivo, o pegarnos de lo que pensaba Heródoto en el primer libro en Clio, de que no se olviden los hechos y los grandes hombres. Partiendo de ese hecho, como historiadores no podemos ejercer lo que decía el compañero. Trabajo sí hay, pero trabajo no hay. ¿En qué sentido nos ha servido la academia para nosotros eso? A nosotros nos toca gestionarnos, adaptarnos a los trabajos que salen y enfrentarnos con una realidad que es que en el mercado laboral ven al historiador como el tipo que sabe fechas, que sabe cómo llaman los barcos en los que vino Cristóbal Colón, o el que puede dar clases de historia en el colegio. Ahorita estaban mencionando, por ejemplo, lo de periodismo. Aquí en Colombia tenemos unos problemas muy graves con el periodismo. Si el periodismo siempre ha sido una herramienta política, pero el ejercer el periodismo de una forma adecuada o ética es algo a lo que no se presta este Estado, y ahora mucho menos con historiadores. Nosotros no van a dejar hablar de lo que está pasando recientemente, que yo creo que eso es algo muy importante tener en cuenta, que es el mayor desencanto que tiene la carrera, y es que nos enamoramos tanto de la historia, que a la hora de que salimos de aquí nos damos cuenta que no vamos a ejercer como historiadores, nos frustramos. Y es necesario que, al menos desde mi experiencia, nos acostumbremos a esa frustración que se nos va a presentar. Porque no es lo mismo decir que yo me graduó como ingeniero químico y trabajo como ingeniero químico, a decir que yo me graduó como historiador y ejerzo como historiador. Nosotros no ejercemos como historiadores. Ser profesor no es ser historiador. Ser gestor de eventos, ser gestor cultural, eso no es ser historiador. Tenemos que acostumbrarnos desde una perspectiva muy personal a que vamos a sufrir pues con esa carga, y más cuando nosotros mismos, en general, la comunidad de historiadores, no sabemos así ya fija qué es la historia y qué hacemos con ella. Y otro puntico que me parecía también importante. Necesito. Hola. ¿Tú me permites un momentico? Sí, claro. Porque el espacio para nosotros acá, primero quería salir de algunas preguntas que hay en el público que está conectado. Terminamos la ronda de preguntas y si quieres ahorita vuelves a intervenir. Por lo que veo hay que ponerte también el tiempo a ti. Listo. Pero Xiomara, entonces, disculpa Xiomara, Nefisto plantea algo que realmente no van a ejercer como historiador, entonces si pueden, dentro de la siguiente ronda, lo pueden responder. Qué pena que vaya como metiendo como tantas preguntas. ¿Quién sabe cómo va Colombia? Ahora sí, Xiomara, qué pena. Bueno, yo creo que hay varias maneras de verlo. O de una mirada muy específica de esto es lo que hace un historiador y el mundo ofrece otras cosas, entonces el historiador se adapta. O si entendemos ser historiador de un modo muy amplio y decimos, sí, hay mucho trabajo para el historiador. Me deja cuestionada, ¿cierto? Pero creo que, ¿cierto?, de acuerdo a estas dos perspectivas, se pueden ver las cosas de modo muy diferente y disponerse hacia ellas. En cuanto a los retos del ejercicio de la profesión, uno muy importante es el reto de sabernos comunicar nuestro trabajo. Me refiero a hacer ponencias, participar en congresos, venir a eventos como estos, darnos a conocer, porque hay muchas personas aquí, estoy segura, muy juiciosas, que hacen trabajos excelentes, que tienen una luz, que son muy brillantes, pero que están como tapados, ¿cierto? Que nadie los ve, porque a veces nos come la timidez. Entonces pienso que es un reto bastante importante dar a conocer nuestro trabajo para que nos recomienden, para que realmente pues podamos tener oportunidades en esos lugares donde queremos estar. ¿De qué manera? No todo se hace de modo formal, como ahí tengo una hoja de vida con mucha experiencia certificada, sino, hey, me recomendó esta persona porque conoce cómo trabajo, confía en mí, ¿cierto? Como con el compañero. Entonces ese es un reto gigante que tenemos. También recogiendo un poco lo que ya hemos venido hablando y lo que ocurrió en el encuentro pasado de egresados para revisar el programa de historia, aprender a crear estrategias pedagógicas sin tener experiencia en el tema, aprender a comunicarnos, no solamente de lo que les decía ahora de asistir a eventos, de contarle a la gente lo que hacemos,
sino salir del formato escrito y empezar a atrevernos a participar en un podcast, en un programa radial, en un programa de televisión, en una campaña de redes sociales. Eso también es ampliar, hacer una cartilla, por ejemplo, que llega a un público más amplio que un libro. Eso es ampliar el ámbito de acción de nosotros y de difusión de nuestro trabajo. Sin duda alguna también para las personas que trabajan con memoria, patrimonio, derechos humanos, archivos, trabajo de campo con personas, me refiero pues a entrevistas, aprender mucho de leyes y normas sobre archivística, sobre patrimonio, sobre memoria, sobre la parte ética. Lo decía una compañera en un encuentro de egresados, muchos historiadores hacen trabajo de campo con personas y no tienen en cuenta que lo que esa persona le está diciendo es algo muy delicado. Y a veces tenemos como la costumbre de que como trabajamos con documentos muy antiguos de hace 200 años, de hace 300 años, vamos comunicando lo que dice ese documento sin un tratamiento ético formal, pero cuando trabajamos sobre el presente con personas que aún están vivas o con personas que tienen descendientes en este momento vivos, también es muy importante que sepamos de leyes, de cómo trabajar esos aspectos y de hacer consentimientos informados y demás. Estos son algunos de nuestros retos. Y frente a la pregunta de si se requiere un posgrado, yo creo que ya todos la respondieron. Los posgrados sirven mucho para cargos directivos, coordinador líder de, rector, coordinador. Entonces ya depende de lo que la persona quiera hacer, le apunta un posgrado o no. Muchas gracias. Gracias, Xiomara. Para la pregunta que sigue, voy a iniciar con una pregunta que realmente nos hacen a través del chat. Nos la hace Sandra Julieta. Dice, ¿ustedes consiguieron trabajo rápida y fácilmente una vez se graduaron? ¿O haciendo pasantías o maestría lo lograron más fácil? Y la pregunta que sigue, comienza Ana con esta ronda de preguntas, es respecto a la inserción laboral. ¿Cómo lograron conseguir su primer empleo como historiador, historiadora? ¿Y qué consejo le dan pues, a nuestros invitados, a las personas que nos acompañan presencial y virtualmente? Bueno, primero quería mencionar que lo de Mephisto me parece muy valioso. Yo se los dije, pues qué pena ser un poquito frentera, pero les quiero ahorrar un poquito como esa situación. Realmente si ustedes quieren trabajo, digamos que un poquito más fácil de lo normal, llámense profesionales sociales, ¿cierto? Si ustedes quieren ser full historiadores, les va a tocar esforzarse un poco más, de muchas maneras, ¿cierto? Como profesional egresada, solo he tenido un cargo que llamé en el contrato de historiadora, que fue cuando traje el INDER, y decía historiadora del Atanasio Girardot. Mi tarea, reescribir un poco, como precisar fechas sobre la creación del estadio, cómo se dio todo el proceso pues, de creación, a través obviamente de fondos documentales, que también reposan allá mismo. Fui historiadora, pero eso fue como el único trabajo que yo dije, como que me contrataron como historiadora, que es lo que Mephisto mencionaba. Después me pusieron a hacer cosas de museo, luego cosas de archivística, temas patrimoniales porque lo iban a tumbar, ya no, bueno, un montón de cosas. Pero realmente ha sido la única vez y yo he googleado y en LinkedIn, en Magneto y en el empleo he puesto para buscar historiador y me han salido 2 cosas en 6 años de egresada. Si les soy muy honesta, o sea, mi experiencia personal, ¿cierto? Como profesional social, muchísimas más, y muy abiertas, que es en las que he terminado trabajando. Entonces, precisando eso de Mephisto, sí, realmente esa es la realidad. O bueno, hablo desde mi experiencia, no de la de mis colegas. Tema de cómo encontré mi primer trabajo, miren muchachos, yo creo que es muy importante no ver la carrera solo como, ay, voy a ir a sacar las mejores notas, bacano, sí, pero relacionarse es muy importante. Porque los amigos, cuando uno se gradúa, son los que lo encaminan, lo ayudan, lo acompañan en este mundo laboral. Entonces, yo pues, fui muy social en la universidad y también tuve amigos de ciencia política, de economía, que en su punto me recomendaron para trabajos cuando egresé y me dieron pues, la oportunidad de trabajar como en el proyecto que les conté del estadio,
que fue muy valioso, muy bueno, el salario también buenísimo, y esto se dio gracias a que obviamente mi experiencia laboral que tenía en la hoja de vida cuando salí de la universidad fue muy buena, que ahorita ya les voy a dar unos tips, pero obviamente no se hubiera dado si mi compañero no me hubiera recomendado, o no hubiera mandado mi hoja de vida, o no me hubiera dicho, hey, presentate, vos sos historiador, necesito un historiador para el Atanasio, ¿cierto? Entonces relacionarse es supremamente valioso. Si ustedes son introvertidos y no les gusta hacerlo, me parece a mí que les va a parecer un poquito más difícil la tarea, pero créanme que no ver a sus compañeros como una competencia, sino como aliados en los que ustedes van a apoyar en el mundo laboral es lo más valioso. Entonces, esa es mi recomendación. Conózcanse entre ustedes, compartan entre ustedes. Y bueno, los puntos así muy tips que les voy a dar a los estudiantes y luego a los egresados. A los estudiantes, muchachos, no salgan con la hoja de vida en blanco, ya lo venían mencionando. Acá hay un montón de opciones, está el laboratorio, vayan, métanse allá, hagan tema de voluntariado. Ahorita se va a ir un voluntariado con otra parte, que es donde estoy trabajando, para que ustedes efectivamente no salgan sin experiencia laboral. Participen del encuentro, participen de ponencias. Hay 16 pregrados de historia en el país y todos tienen revistas de estudiantes de historia, con coloquios, congresos. Entonces, manden ponencias, participen de ponencias, metan cualquier cosa útil e importante a su hoja de vida, publique artículos, haga algo. O sea, no salga con esa hoja de vida en blanco porque se la va a ver muy dura, muy difícil. Entonces, ese es mi consejo para los estudiantes de historia y para los egresados, muy valioso, tips, ojo, muy importante, comunicar que están buscando empleo entre los colegas. Listo, eso es uno. Dos, la hoja de vida que en este momento, a mi parecer, me ha funcionado, a personas que les he recomendado les ha funcionado, es la versión ATS, que es la que pasa filtros más fácilmente por la inteligencia artificial, porque hoy en día escogen trabajo con inteligencia artificial, entonces hay que, digamos que, adelantarse un poquito al proceso y poner muchas palabras claves. Eso es muy importante. Escojan 5 empresas que les llamen la atención, donde ustedes consideren que pueden trabajar historiadores o profesionales sociales, y manden su hoja de vida para que la metan a bases de datos o bancos de hojas de vida, porque va a llegar un punto en que estas empresas, para ahorrarse todo un proceso de selección, los van a llamar a ustedes porque ven en ustedes eso que necesitan y se ahorran todo un proceso de selección. Eso es muy caro para las empresas, entonces estar en esos bancos de hojas de vida, muy importante, ténganlo en cuenta. Conozco una compañera que le pasó con Confama, a mí también me pasó que me llamaron porque la mandé, entonces háganlo para los egresados. También muy importante, otro tipcito ya para terminar, muy valioso, manden también o cartas de intención, me gusta mucho la empresa, yo creo que como historiador puedo trabajar en esta área, siento que ustedes tienen esta mejora para poder hacerlo, comuníquense con las empresas, busquen ustedes mismos cómo entrar en ellas, porque muchas empresas, como les dije al inicio, no saben si necesitan o no un historiador, o sea, ellos no lo saben, pero realmente profesionales sociales, todas las empresas, a mi parecer, deberían de tener al menos uno. Entonces crean la necesidad, que era lo que decía Felipe, y lo último, ya como el último tip para los egresados, enfoquen mucho y la descripción como de la convocatoria a la que van a participar, enfoquen su hoja de vida en eso, porque hay cosas muy puntuales que las personas buscan en ciertos profesionales, entonces si ustedes mandan su hoja de vida muy general, pues va a pasar inadvertida, pero si ustedes se toman el tiempo de perfeccionar y perfilar su hoja de vida para ciertas convocatorias, créanme que van a tener un acierto mucho más amplio. Esos son algunos tips muy puntuales que les puedo dar y espero que les sirvan. Bueno, son muchas cosas y muy poco tiempo. Respecto a la pregunta que hacías sobre la inserción laboral, quiero iniciar con una conversación que tuve con una tía hace poquito. Yo a ustedes les conté que recién empecé a trabajar en Confama y mi tía me preguntó como, bueno, entonces estás ejerciendo lo que estudias en Confama. Y yo honestamente no supe cómo responderle. O sea, tieso, porque pues finalmente, o sea, no estoy ejerciendo lo que estudié, realmente nunca he ejercido, porque pues el trabajo editorial y demás no es algo que me enseñaron, entonces no puedo decir que estoy ejerciendo como historiador. Y acá pues también recuerdo lo que decía Mefisto, pues que hay un duelo que tenemos que realizar y es precisamente que esta visión esencialista del ser historiador e historiadora quizás es algo difícil de conseguir en las condiciones actuales dadas. Como un recorrido rápido, yo, y acá también pues estoy muy de acuerdo con Ana, yo ingresé en Historia en 2014 y desde
2017, cuando iba ya casi finalizando la carrera, bueno, sexto semestre, quinto semestre quizás, empecé a trabajar medio tiempo en esta corporación que les decía, trabajaba medio tiempo, estudiaba medio tiempo, y bueno, ahí fue como fui cosechando experiencia. Desde 2017 hasta la fecha he venido trabajando pues, sin cesar. Claro, eso es una situación que puede ser atípica, pero que realmente también nos habla de oportunidades. Y yo empecé como auxiliar, medio tiempo y demás. El llamado es que quizás mientras ustedes estén estudiando o recién egresan, no van a encontrar ese trabajo de los sueños, o ese trabajo pues muy bien remunerado, o eso que ustedes imaginan, pero creo que es importante cosechar la experiencia. Una hoja de vida en blanco, que bien Ana lo mencionaba, va a ser muy difícil que nos permita eventualmente acceder a ese trabajo que nos soñamos. Creo que es algo que se va construyendo de forma paulatina. Y más los tips que ya mencionaban, creo que es importante, si están estudiando todavía, precisamente ir haciendo cosas, pues ojalá hacer como esos primeros pinitos trabajando, o sino con voluntariados, que los voluntariados también dan experiencia. Y si ya egresaron, también hay muchas mentorías en muchas instituciones de inserción laboral, ¿cierto? Cómo construir una hoja de vida atractiva, cómo buscar trabajo y demás. Entonces creo que hay varias herramientas que usualmente desconocemos. Y finalmente, muy importante, el networking. No solamente amigos, sino también colegaje, ¿cierto? ¿Cómo puedo construir redes de colegas, de amigos, amigas que eventualmente también sean un soporte laboral? Creo que el networking es algo que también tenemos que mantener ahí presente. Yo creo que hemos sido demasiado insistentes, pero es porque ya lo vivimos. Con esto de crear relaciones, darnos a conocer, etcétera, porque no es tanto para que cuando usted se presente a una empresa en su hoja de vida tenga las certificaciones, sino porque probablemente si ya tienes esas experiencias ya no te vas a tener que presentar a una empresa, ¿cierto? Sino que con esas experiencias anteriores ya esas mismas personas que saben lo que haces y de qué manera lo haces van a confiar en ti y van a pensar en ti para recomendarte. De hecho, muchas empresas prefieren primero a alguien recomendado que a alguien que les envía su hoja de vida. Consejo, trabajen desde ya, y si no, un voluntariado, así sea trabajo ad honorem, eso les abre muchas puertas. Hagan prácticas. Nosotros llevamos investigando desde el primer semestre, haciendo trabajos investigativos. Para la persona que quiera seguir por el camino específico de ser investigador, le puede servir hacer un trabajo de grado, claro que sí, pero si tú haces prácticas, ahí estás garantizando también ese relacionamiento y ese hacer de una vez, ese saber hacer. Y también, si usted quiere hacer un posgrado, no haga trabajo de grado, vea materias de posgrado, que cuando usted haga su maestría o su doctorado, va a necesitar ese tiempo de ver materias de posgrado, lo va a necesitar mucho, le va a servir demasiado de una vez para usted dedicarse a su tesis y que le digan, ya te convalidamos o te homologamos 8 créditos o 10 créditos. Eso les va a servir mucho. Publiquen sus trabajos. Es más fácil publicar como estudiante de historia que como historiador. No porque las revistas sean como, digamos, más laxas o más flexibles, sino porque se entiende un poco también, pues, que uno está como estudiante de historia, entonces los parámetros son adecuados a lo que uno hace como estudiante de historia. Si ahora yo, por ejemplo, en este momento quisiera coger los trabajos que hice en cada una de esas materias disciplinares y convertirlas en artículos para revista, es más difícil que si como estudiante de historia hubiera cogido esos mismos trabajos y los hubiera mandado a revistas de estudiantes de historia. Y de todas maneras cuentan como publicaciones. Entonces, eso se los recomiendo. Eso también es un ejercicio de autoconfianza, porque uno a veces no se siente preparado, porque apenas estoy en el pregrado, pero de verdad, o sea, dense la confianza y empiecen a hacer ponencias, a mandar sus trabajos finales de sus materias a sus revistas, y les aseguro que muchos les puede ir muy bien.
Y finalmente, pues en lo que hemos insistido todos, aprender habilidades comunicativas y de relaciones interpersonales. ¿Y en qué conseguí trabajo como historiadora por primera vez? Yo estaba participando de un proyecto de investigación aquí con el compañero Dani sobre oficios en vía de extinción. Dani estudió las parteras en Moravia, yo investigué sobre los proyeccionistas de cine en las salas de cine de Medellín que desaparecieron, otros compañeros estudiaron los herreros, etc. Otros oficios que van en vía de extinción. Una compañera, una muchacha más bien que yo no conocía, estaba trabajando como historiadora, investigadora propiamente, en un proyecto museal sobre 3 teatros de Medellín desaparecidos: Circo Teatro España, Teatro Junín y Teatro Bolívar, los 3 de Medellín. Y una amiga que me conocía me recomendó. Así fue que conseguí mi primer trabajo. Gracias, Simona. Bueno, yo quiero empezar con el tema del territorio. A mí me sirvió mucho una muy fuerte inserción territorial, aunque Río Negro pues ya es una ciudad grande y con un crecimiento muy acelerado. A mí me sirvió desde el principio estar conectado con los espacios que tiene Río Negro y brinda Río Negro para la cultura, el Museo Histórico Casa de la Convención y el Archivo Histórico de Río Negro. Y básicamente esa fue la forma como pude vincularme en el año 2019 a un ejercicio como historiador. Yo no sé si será pues muy excepcional o particular, pero la mayor parte de los cargos que yo he tenido, digamos, en el desempeño de mi profesión ha sido como historiador. O sea, no he sido casi en ningún caso ni promotor social, ni científico social, sino en buena medida, yo no sé si, pues yo creo que para mí eso, orgullo y fortuna, pues he figurado como historiador en los contratos de la Alcaldía de Río Negro, pues en el ejercicio docente en las universidades, y también he tenido la oportunidad de desempeñarme en investigación, pero acá en el campus universitario, sobre todo en el tema de la historia de la facultad, de la universidad. Y frente a eso yo quería decir que los trabajos son oportunidad de tener otras cosas también. O sea, un trabajo, si se hace bien y si se crean todos esos vínculos y esas relaciones que mencionaban mis compañeros, abre otras oportunidades muy importantes también. Entonces, hacer bien un trabajo, así sea temporal, seguramente te dejará o algunos contactos o también una buena imagen frente a un empleador o una persona que se desenvuelva en otros espacios y que te pueda sugerir para desempeñarte como historiador en otra parte, para realizar algún oficio. Cuando yo estaba en la maestría tenía pues y tengo todavía un gusto muy grande por los archivos. Un profesor decidió dar una electiva sobre archivos y fuentes, el profesor Diego. Yo no tenía que ver ya materias de maestría, yo estaba redactando la tesis, pero yo le dije al profesor Diego que me permitiera asistir a su asignatura y yo realicé las lecturas, los trabajos y todo. Y en el año pasado, el profesor Diego me llamó, me dijo que estaba como coordinador de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia y que estaban buscando personas de los territorios que pudieran ejercer los cargos o algunos cargos como docentes en las distintas seccionales de la Universidad de Antioquia. Entonces me dijo que si ya había terminado la maestría y que si podía ocupar un cargo como docente de la licenciatura en Ciencias Sociales en el área o en el campo de la historia, es decir, dando u orientando asignaturas relacionadas con historia de Colombia, con historia de América, y me dijo, el único criterio es que seas oriundo del territorio. Entonces, ahí yo conecté como dos cositas. Primero, una inserción muy fuerte con el territorio desde el principio de la carrera, y segundo, un interés pues decidido con el tema de los archivos, y también un vínculo y un contacto con un profesor, que creo que eso también es muy importante, los contactos con los compañeros, crear unas buenas redes, pero al mismo tiempo también vincularse de alguna manera con los profesores, con sus proyectos muchas veces, y los profesores también son un puente muy importante, así estén vinculados acá en la universidad,
tienen contactos, tienen personas que los conocen, que los referencian y ellos dicen, vea, yo no puedo ejercer ese trabajo, pero le recomiendo a esta persona que sabe hacerlo. Entonces, los contactos con los profesores en la carrera y en los posgrados creo que son fundamentales también. Pues yo creo que sería básicamente eso y ya, se me escapó otra idea, pero sí, se me escapó. Vale, Felipe. Así Gracias. de Hemos finalizado las 4 rondas de preguntas. Como les mencioné, el objetivo ahora sí es abrir un espacio con ustedes. Yo no sé en qué momento se nos pasó así el tiempo, pero les voy a pedir un favor para que lleguemos a un acuerdo. La idea era ir hasta las 7:30 en este ejercicio. Son las 23, algo así. Les propongo, vayamos hasta las 7:40. Y para ello, entonces sí nos toca un poco más para responder las preguntas. Y así también ustedes, por favor, vamos a hacer un ejercicio, o sea, corto en las preguntas o en las intervenciones. Listo. Y con ustedes, por favor, una respuesta por intervención, ¿les parece? Vale. Perdón, hacen la mano, no sé quién fue el primero que alzó. Creo que Mónica, que están diciendo desde allá, yo había visto, bueno, mejor dicho, ustedes mismos nos colaboran en qué orden se han visto, listo, porque yo no estaba viendo. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos, soy historiadora de acá. Les cuento que mi primer empleo fue gracias a los grupos o senderos de investigación que los tenemos muy olvidados. Estando en los senderos podemos ejercer nuestra labor investigativa. Ustedes saben que normalmente no los pagan, pero hay proyectos que sí, que ustedes están con un profe, acceden a proyectos, desde prendado les pueden pagar. Si no los pagan, por lo menos estamos produciendo ponencias, produciendo artículos, y a través de uno de ellos fue que me conseguí mi primer trabajo después de la pandemia en el Archivo Histórico de Antioquia. Estuve 2 años trabajando, hicimos todo el inventario de la Gobernación de Antioquia, y el consejo que les doy, que me lo dio mi jefe: la vamos a contratar, pero no la podemos contratar en ese momento como historiadora. Tiene que ser como técnico en archivo. Usted se le anima. Después, 1 año y medio desempleado en pandemia, ¿uno qué hace? ¿Cierto? Entonces yo dije, no, pues comencé. Y les cuento que nosotros nos metemos en la idea que nos tienen que pagar bien, sí, pero ¿a usted quién le va a pagar bien si usted solo lo conoce la mamá y la abuelita? Entonces, comiencen en un trabajo y ustedes, por necesidad o cuando sepan que ya no necesiten más, busquen, vayan generando hoja de vida. La hoja de vida la podemos generar desde la academia, sí, en investigación. Si usted está desempleado, no se ponga a quejar en la casa o en redes sociales. Vaya al archivo, haga una investigación. Que no tiene para los pasajes y para la cerveza, podemos sacar para ir 1 vez a la semana a tomar fotos y a trabajar desde la casa. Eso hice yo y me ha ido bien. Que hay momentos que me va mucho mejor, sí. ¿Qué podemos hacer ahora? La Alcaldía de Medellín en este momento tiene cursos gratis de redes sociales, de tecnología, de inteligencia artificial, programación, y saben que en estos momentos para historiadoras o historiadores humanistas digitales están buscando analistas de datos. Salarios de 10, 15, 18 millones. No es mentiras. Están haciendo que los ingenieros civiles, ingenieros administrativos, de otras carreras, se metan a estudiar humanidades en maestría porque no hay humanistas, no hay historiadores que sepan de análisis de datos. Otra carrera que se está perdiendo ahorita, edición de textos digitales. Puro historiador, porque somos muy buenos en los lingüistas, todo. Si conocemos un poquito de herramientas digitales, Excel, R, hay cursos gratis de R en la universidad. Y si no tiene con qué pagar, haga como hacía yo, me metí gratis a las clases del 21, pues. Uno habla con el profe, todo. Hay cursos gratis en YouTube. Y en ese momento Talentotech 2 Antioquia está haciendo los cursos, están en inscripción en este momento totalmente gratis y los da la Universidad de Antioquia. Entonces, si estamos desempleados, aprovechemos el tiempo porque la mitad de los cursos son virtuales, no tenemos que gastar plata para nada para salir de la casa. Busquemos habilidades que nos puedan servir y que podamos hacer lo necesario. Y el último consejo, la investigación es muy buena, pero se queda entre nosotros mismos. Ustedes saben que esas ponencias solo va la mamá, el novio de turno, los compañeros de la universidad, no va nadie. Tratemos de transmitir ese conocimiento al público en general, que el público en general, si está interesado en un proyecto, lo van a exigir y todo es oferta-demanda. Tratemos de producir una demanda con nuestro conocimiento. Y ya tenemos compañeros de la carrera que
comenzaron siendo influencers y les está yendo bien. No, la idea no es que todos nos volvamos así, todos tenemos un propio camino, pero no se queden buscando trabajo como historiadores, que historia más que una carrera son herramientas, porque cualquier carrera puede investigar. No se queden con esa idea que somos los que mejor investigamos, porque no. Estamos muy limitados tecnológicamente para investigar. Les recomiendo ese tipo de cosas. Gracias, Mónica. 1 minuto máximo por intervención. Veo al compañero allá, también aquí, 3 personas más. Aquí aportando un poquito. Por favor, se presentan. Mi nombre es Jonathan, también soy egresado de Historia de la Universidad de Antioquia. Lastimosamente nosotros como egresados de Historia de la Universidad de Antioquia no tenemos prácticas de grados, o tesis y listo. Entonces, en ese sentido uno se juega bastante más. La ventaja es que yo por alguna parte fui conferencista y fui investigador por mi propia cuenta de la Universidad de AFIT, en un grupo de Asia Pacífico, pero eso es otra cosa aparte. En general, como dice el compañero, uno tiene que meter de su parte, porque si buscar de historia, nadie lo va a contratar, sencillo, no hay. Otra cosa, aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Primero que todo, porque hay un enorme auge en redes sociales, sea YouTube, sea lo que sea, de contar la historia de Latinoamérica y todo eso. A los gringos les fascina eso, la historia de las virtudes. Hay un montón de estudios hispanoamericanos en un montón de partes donde ellos necesitan esas historias que sepan del territorio. Como dice el compañero, que el territorio es muy valioso. Entonces, metan en la ficha a estudiar un segundo idioma, al menos inglés. Inglés es para todo básico. Sentido. Ya un tercer o cuarto idioma, ya es la decisión personal. Pero sí le gustaría hacer la pregunta aquí a los conferencistas, si es, no cómo lidia con el hecho de que listo, no, uno puede lanzarse a archivística, pero es que para el jefe de la empresa, al SENA les paga a ellos por contratar a un archivista del SENA, a un periodista de la UPB, o a un periodista de la UPB, ellos son más recomendados porque la UPB tiene más cancha que nosotros como historiadores en periodismo. Entonces, hay un montón de carreras, un montón de espacios que literalmente hay que entrar a pelear a otras carreras ahí. Para ser el profesor del colegio, ya están los licenciados en sociales. Para ser conferencista, ya están los periodistas. Para ser archivista, ya están los manes del centro. Entonces, ¿uno qué hace ahí para poder entrar a pelear un poco ese espacio? El que tiene micrófono paga. A ver. ¿Cómo es que es tu nombre? Jonathan. Gracias, Jonathan. No, espere, yo me arriesgo. Pero sí, algo complementa, sí, okay. Bueno, no, la pregunta de Jonathan es súper buena, muy difícil. Yo creo que no es ser exclusivamente algo, sino aportar un conocimiento a algo que ya tenemos. Yo creo que de alguna manera en el panel hemos conversado sobre adquirir siempre la mayor cantidad de habilidades, de destrezas y de capacidades que podamos, y que de alguna manera en el mercado laboral las podamos desempeñar o ejercer. Entonces, no es solamente como que yo pueda saber mucho sobre archivística, pero puedo darle un plus a un empleo en el que requieren conocimientos de archivística, pero también de paleografía, por ejemplo. Entonces, en el tema de archivos, los historiadores le ganan a los archivistas cuando se trata de trabajar en un campo donde no solamente tenés que saber cómo clasificar, ordenar los documentos, sino también cómo leerlos, cómo interpretarlos y cómo utilizarlos, digamos, para apropiación social del conocimiento o realizar una investigación también. Entonces yo creo que es no solamente saber algo muy específico, sino poderlo combinar con otras habilidades o destrezas. Ahorita que Mónica hablaba sobre el tema de los datos, yo creo que en esa parte estamos un poquitico quedados y sería muy bueno comenzar a promover, así como se ha hecho en estos espacios de los pares evaluadores o de los pares académicos, el tema de la pedagogía, la archivística, unos buenos componentes también de tecnologías aplicadas a las humanidades o de nuevas destrezas relacionadas con software y con aplicaciones que nos permitan cualificar muchísimo más nuestro perfil como historiadores para que podamos ser competitivos en el mercado laboral. Muchas gracias por su apoyo. Pues
algo muy cortico, 2 segundos. En efecto, Jonathan, tienes toda la razón en que pues, hay carreras que, pegado quizás, pues tienen una formación mucho más fuerte que nosotros, no sé, en periodismo, en archivística y demás, pero creo que hay que guerrearla. Uno, ahorita Felipe lo decía, pues, nos decía nosotros que igual el mercado laboral y las oportunidades, pues es un campo también de batalla un poco, pero sobre todo encontrar en ser historiador una oportunidad de factor diferenciador y no un defecto. Entonces creo que es importante también pues como jugársela por soy historiador, soy historiadora, como esto puede marcar un factor diferenciador respecto a otras profesiones con las cuales estoy compitiendo en el mercado laboral. Bueno, muy rápido. Jonathan me pasó. Me pasó en el archivo personal de Fernando González, en otra parte en Envigado. Me dice el director, pues, conversando, y me dice, el SENA va a venir como a que esos chicos clasifiquen eso, que eso salga en unas cajas, quiero organizarlo, quiero darle la importancia, que no sé qué. Yo le decía, listo, mira, yo también sé de archivística, ¿cierto? Tuve la oportunidad, pues, de trabajar acá en el laboratorio como auxiliar, y pues tengo esas habilidades. Entonces, ¿qué hice yo? Me vendí como la mejor archivista que él puede haber contratado. Entonces yo le dije, mira, listo, los del SENA te van a organizar súper bien el archivo, pero yo te hablo de tales leyes, hay que hacerlo de esta forma, el AGN tiene tales formas de hacerlo, vamos a sacarle realmente el provecho que tiene ese archivo, que es el de una persona supremamente importante en Envigado, como Fernando González, saquemos las cartas con las que él habló, comuniquémoslo a través del museo, la casa museo, entonces saquemos la información de lo que él escribió, tesis que nunca se llegaron a publicar de él. O sea, yo de verdad te voy a dar ese plus, que es realmente identificar lo importante de ese archivo, lo valioso, sacarlo a la casa museo, poderlo exponer, poderle darle otra visión como al archivo, más allá de ponértelo organizado y bonito, pues como en carpetas de Bon y todo eso. O sea, eso es importante, pero realmente el plus de nosotros como historiadores es ese, es darle ese valor que tiene ese papel, porque si no es simplemente un papel que se organiza, pero esa la paleografía y eso que tú realmente descubres interviniendo en un archivo es lo que va a valer la pena. Entonces véndanse con ese plus que los archivistas no tienen. Ellos tienen cosas muy valiosas, nosotros tampoco, pero nosotros nos complementamos con ellos. Gracias, Ana. Y sigue, hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Yepes. Mi pregunta es referente al campo editorial sobre qué tipo de textos se trabajan o Daniel o estás trabajando en el campo editorial, porque no entendí si era textos históricos o de pronto enfocados a la pedagogía o a otras ciencias sociales. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, inicié trabajando textos académicos con pues, artículos de estudiantes de historia en Quirón, luego pasé a textos más de corte pedagógico, cuando trabajé en la Corporación Educativa Jorge Robledo. Cuando entré a la Universidad de Simón Aventura, eran textos de diferente índole, de psicología, de filosofía, de arquitectura, que realmente mi labor como editor, pues un poco excedía también ese saber de histórico, ¿cierto? Por eso, pues, alababa que yo nunca he ejercido como historiador, porque mi labor también como curador editorial, pues realmente no está atravesado solamente por mi saber histórico, ¿cierto? O el saber de historia, más bien por esas herramientas que fui adquiriendo en cómo abordar un texto desde una postura como editor. Entonces, he editado muchos tipos de textos de diferente tipología, de ingeniería incluso, que pues obviamente en el esquema universitario el editor no es el que va a corregir como tal el texto, para eso también están los pares evaluadores y demás, sino la persona que guía y que marca el camino de cómo ese texto, desde que se crea y se escribe, empieza por sus etapas editoriales. Digamos que un editor es como esa guía que acompaña el texto hasta su publicación, pero que finalmente muy bueno si sabe sobre la temática, porque creo que también puede ejercer una labor mucho más detallada, pero pues no todos los editores van a saber sobre todos los temas que están publicando como tal. Ahora en Confama, que también fue como otra curiosidad que tuve,
yo bueno, pues ya he explorado por muchos años esta edición de textos universitarios, académicos. Tenía una pregunta por los textos y la edición cultural, que pues está muy de la mano con Confama. En este momento estoy trabajando con Medellín en 100 palabras, Antioquia Reimaginada, y estos concursos de cuento a nivel pues de región, y eso me parece también que para mí es una nueva experiencia de cómo editar textos mucho más allá del saber académico. Nuevamente, no me formé en literatura, por ejemplo, ni en filología, pero creo que también pues el ser historiador ha resultado bastante interesante, un poco también recogiendo la pregunta de Jonathan, de ese factor diferenciador. Por ejemplo, en Confama les pareció interesante que yo fuera historiador y que pudiese también editar textos de esa tipología. Vale, Daniel, gracias. Hay una pregunta adicional. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Mi nombre es Camila, soy estudiante de último semestre en Historia en la UDA y tengo una pregunta respecto a la cuestión de los voluntariados y de un montón de proyectos que uno hace en el pregrado, que estuvo en un comité editorial, que fue guía cultural de Bueno, uno hace esas cosas, pero muchas veces no te las certifican. Hay organizaciones que son un poco celosas con eso, entonces es como, bueno, si alguna vez te dan un cartoncito que te dicen como, bueno, si fuiste guía o estuviste en este proyecto, pues ya es ganancia, ¿cierto? Pero no siempre se da el caso. Entonces, ¿cómo ese tipo de experiencia que no es certificable, pero uno la tiene porque hizo los proyectos, uno la puede incluir en la hoja de vida? Porque pues, por ejemplo, haciendo también un apoyo en CEPLAC, me he dado cuenta que muchos proyectos estudiantiles en ese CEPLAC, por ejemplo, son nada. Como todo tiene que ser indexado, todo tiene que ser certificable, entonces uno dice como, bueno, ahí uno se queda un poco corto. Y no me refiero solo al CEPLAC en sí, sino como en esa carta de presentación, esa hoja de vida que uno tiene, uno cómo puede meter mejor ese tipo de trabajos. Gracias. Hola, mi nombre es Alejandro, soy de primer semestre de historia y bueno, ya me asustaron, así que va a cambiar de carrera. No, mentira. No, mentira, mi pregunta es para Xiomara. Si me puede, pues, nos puede compartir su experiencia sobre el tema editorial y si hay espacios acá en Medellín o en Colombia que recomienden para trabajar lo editorial, también teniendo en cuenta eso que pasa con el papel, por lo menos con los jóvenes, ¿no? Como que cada vez se lee más en digital, entonces cuando uno quiere aprender algo con papel, como que la piensa mucho, ¿no? Y bueno, el tema de producir cosas de cero, libros, revistas, y después el tema de reproducir cosas que ya están hechas, ¿no? Y también los otros panelistas tienen algo para aportar en eso. Me gustaría escucharlo. Vale. Antes de que le respondan, Alejandro, gracias. Antes de que le respondan a Alejandro, son las 40 ya. No sé si hay una última pregunta. La utilizamos de una vez y nos responden y cerramos como yo les parece, para atender las tres intervenciones, las tres últimas intervenciones. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ruth Pachón. En este momento pues me encuentro haciendo mi trabajo de grado en historia. Yo les tenía como una pregunta y es cómo ven el campo también laboral en otras ciudades del país, pues porque nos nombraban pues trabajando aquí en Medellín, pero yo quisiera saber cómo es en Bogotá o en otras capitales, que siento que también como que las necesidades de las empresas van encaminadas como a esas particularidades que tiene cada ciudad. Entonces, si, pues, si me podrían como resolver eso. Y pues encaminado también alrededor de eso, como de emigrar pues aquí como de Medellín, ¿cómo han visto, pues, si uno se gradúa, qué puede aspirar en el exterior? Pues aparte como de las becas, de maestrías y eso, como, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo trabajar como historiador? Pues siendo historiador pues de aquí de Colombia y en otras partes del mundo. Yo vengo a esa pregunta de uno vamos hasta las 8. Ahora sí, listo, muchas gracias. Bueno, ¿cómo se dividieron? Yo vi que usted nos escuchaba dividiéndose las preguntas. Sí, ahí nos estamos turnando un poquito. Bueno, frente a la pregunta de, bueno, entonces, ¿cómo hace uno donde no lo quieren certificar? Curarse en salud y preguntar primero si te van a certificar esa experiencia, porque si no, puede ser que tú no estés dispuesta.
cuanto a la pregunta por lo de el papel, la verdad no la entendí muy bien, porque Dani sí se ha desempeñado más que todo en el ámbito editorial. Yo he sido profe de ciencias sociales y la invitación que yo hacía ahora frente a salir un poco del papel es que aprendamos más modos comunicativos de mostrar lo que hacemos, pero ahí creo yo que sería mucho de autogestión. Por ejemplo, en estos días va a haber un curso en Telemedellín, todo el día, para que la gente aprenda a hacer podcasts, programas de radio, campañas de redes. Yo quería inscribirme, no alcancé los cupos, pero uno tiene ese interés, entonces la curiosidad lo lleva también a autogestionar esas habilidades. Muchas gracias. Bueno, primero le quería dar la bienvenida a los de la Antioquia. Qué bueno que conversamos en estos espacios y también se sientan parte de la universidad. Voy a responder la última, la que tú hiciste. Bueno, te cuento un poco. Tengo varios colegas de historia en todo el país. Como les conté, pues tuve la oportunidad de conocer a estos estudiantes mientras yo también estudiaba. Todavía sigo en contacto con muchos de ellos que me han dicho. Los de Bogotá son los que yo siento que son los que mejor les va, por obvias razones. Obviamente hay muchas más plazas porque hay más museos, porque hay más instituciones, porque hay más opciones de estudio, porque hay mucha más oferta laboral, pero aún así allá hay casi, creo que si no estoy mal, 5 o 6 universidades que tienen el pregrado de historia, ¿cierto? Es mucho más también. Entonces hay muchas plazas, pero también hay muchos egresados. Sin embargo, creo que Bogotá le da mucha importancia a este tema. Tengo una colega de historia acá, la Nacho, que está trabajando allá en IDEARTES, entonces ella me dijo que allá la oferta laboral para ella fue mucho mejor y que recomendaba a historiadores de acá de Medellín que si de pronto acá se les estaba dando mucho, pues muy difícil la situación, pudieran como mirar Bogotá como una muy buena opción. Entonces Bogotá me parece una opción. A nivel de la periferia del país, complejo, muchos de esos estudiantes de la Universidad del Cauca, de la Universidad del Atlántico, de Cartagena, han emigrado a Bogotá. Entonces, eso es como una realidad que conozco yo personalmente a nivel nacional. Y a nivel internacional, también conozco, también pues como que tuve la oportunidad en la universidad de viajar a Eslovenia, a la Asociación Internacional de Estudiantes de Historia. Entonces conozco también colegas, pues historiadores de toda Europa. ¿Qué me han contado ellos? ¿Qué es lo que más trabajan los historiadores? Que ellos me hayan contado, patrimonio. Pues porque obviamente Europa son países que tienen una importancia muy grande en el patrimonio, hay muchas plazas en este sentido, porque allá, incluso en las iglesias, que obviamente pues son de hace muchos años, le dan mucha importancia a ellas y tienen equipos de trabajo como historiadores trabajando en ellas. Entonces, pues imagínense en el nivel y la cantidad de trabajo para patrimonio que hay en Europa. Entonces, a mí Europa me parece una muy buena opción. Si a ti te encanta el patrimonio, yo creo que irías al lugar indicado. ¿Qué les recomiendo yo desde acá, desde Medellín, que me funcionó? Yo tengo pues como la oportunidad, tuve la oportunidad de ser bilingüe en la vida. Lo aproveché como historiadora trabajando con ONGs y lo hago, pues lo hice remoto desde Medellín con empresas en Australia, en Europa, en términos de educación. Pero sí es muy importante el tema del bilingüismo. Si ustedes lo tienen, aprovechenlo, úsenlo. El tema del inglés es maravilloso. Y para trabajar remoto desde Medellín, se gana bien, se ganan otras monedas, entonces me parece muy buena opción si van a buscar trabajo desde acá, porque a veces emigrar es difícil, sin beca, es complejo, es caro, es muy caro. Si lo pueden hacer, háganlo, pero si están buscando como trabajar en el exterior desde Medellín, LinkedIn, trabajo remoto, en educación, en cultura, filtre, va a encontrar muchas opciones. ¿Listo? Listo. Felipe. Agradezco. Pero iba a comentar algo sobre las preguntas que hicieron. Váyanse pa' Pasto. Váyanse pa' Pasto. En Pasto no hay formación profesional en historia. Y dimensionen lo que es Pasto en términos culturales e históricos para el país. O sea, ni siquiera la historia pues, del siglo XVI al XIX. O sea, todo, desde lo prehispánico, la riqueza de Pasto, y no hay formación en historia, sino lo más cercano, nos lo dijeron allá, Santi, en la salida de campo, es licenciatura en Ciencias Sociales. Y lo que apreciamos en Pasto y en general en Nariño es como que aquí falta mucha mano de historiadores en el tema de trabajo de archivo, en el tema de trabajo patrimonial y en la realización de muchos proyectos alrededor de la difusión de la historia, o sea, posicionar también la historia a través de proyectos que divulguen la historia. Entonces, Pasto es solamente un ejemplo de los muchos que podemos encontrar en el país, que creo que
la disciplina también está un poco centralizada en las ciudades quizás más o de algún peso histórico o las más grandes o las más reconocidas e importantes, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena. Apenas creo que el año pasado, hace un par de años, se estaba abriendo el programa de historia en el Magdalena, departamento del Magdalena, y Santa Marta el próximo año cumple 500 años de fundación. O sea, entonces yo creo que los historiadores podemos salir también de la ciudad, podemos salir de la región y realizar trabajos en otras ciudades. Hay una egresada del programa de historia que se llama Laura, que es profesora en la Universidad del Magdalena y está haciendo cosas súper bacanas, no solamente como docente, sino también con proyectos de ciudad alrededor del vestido y unas cosas súper interesantes. Entonces creo que podemos también un poco ampliar la mirada y empezar a buscar también oportunidades no solamente de desempeño profesional, sino también de ejercicio a través de proyectos en otras ciudades. Iba a hacer un comentario muy chiquitico relacionado con el exterior, y es que el exterior también está viniendo mucho a Colombia. O sea, las empresas, las fundaciones tienen muchos recursos, por ejemplo, de las personas esclavizadas o de la trata transatlántica desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Entonces se vienen para Sudamérica y empiezan a buscar las personas que conocen, ahorita lo decían por acá, las personas que conocen los territorios, los archivos de los territorios. Yo conozco más o menos 3 proyectos. Neogranaina tiene uno que se llama Piscua, la Universidad de Yale tiene otro proyecto también relacionado con sujetos esclavizados en América, y la British Library tiene un proyecto de archivos en peligro y están trabajando ahora con el Archivo Histórico de Antioquia y con otros 9 archivos en Colombia, y están contratando historiadores de los territorios y egresados de acá de historia o practicantes incluso de historia han estado ocupando digamos, esas posibilidades laborales, y además de la experiencia son oportunidades de empezar a devengar un salario incluso desde antes de terminar la carrera. Y lo último, yo también he tenido la oportunidad de trabajar con una señora de Estados Unidos desde 2019 hasta la fecha, haciendo transcripciones y buscando información, y la señora también me ha dicho como en cualquier momento con una notaría te certifico todo lo que has hecho, y son 5 años de trabajo ininterrumpido con transcripciones, con búsqueda de información, incluso con participación en un libro que está redactando ella, y ella está pues, sumamente dispuesta, digamos, a certificar eso a través de una escritura notarial, que es una buena manera también un poco de certificar esos trabajos que a veces son como difíciles de evidenciar. Y muchas gracias a ustedes por estar acá, a las personas que se conectan, a Xiomara, a Daniel y a Ana por la oportunidad, a Norberto, la oficina de egresados, y que viva la universidad y la historia. Felipe comenzó a cerrar este espacio, y yo que eso, Felipe, muchas gracias por hacer este ejercicio, y yo quería cerrarlo un poco como que lo que he escuchado, profesionales sociales, emprendedores, en fin, como varias cosas que quería como organizar de tal forma para cerrar, pero yo quiero cambiar el cierre, hacerlo de otra manera. Primero agradecerles a ustedes, a nuestros invitados, a ustedes también que están presentes, tantas las personas que están conectadas, pero básicamente quiero que uno de ustedes o una de ustedes cierre este evento diciendo cómo les pareció. El micrófono, por favor. ¿Quién quiere cerrar? ¿Cómo les pareció esta actividad? Nefisto. Nefisto. Breve. Considero que este espacio es muy importante, no solamente para nosotros los egresados, sino para todos ustedes, Primi, para los compañeros que ya estén terminando la carrera, y que es algo que se tiene que seguir haciendo y cultivando para que más gente se interese, porque personalmente sé que la mayor parte de la gente en mi rubro está descentrado trabajando en cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos, y esos espacios son sumamente importantes para eso. Entonces se agradece mucho la participación de los ponentes y que nos brinden sus consejos y experiencias. Muchas gracias. Gracias, Nefisto.
Felipe, Xiomara, Daniel, Ana y Xiomara quiere decir algo. Dale, Xiomara. Me gustaría que se Dile, dale. Sí. que nos tomáramos una foto de este Listo. encuentro, sí, porque me parece que puede ser el inicio de algo que siga y que siga pues nutriéndonos mucho a nivel personal y profesional. Entonces no sé si nosotros, pues no sé, como mirando hacia allá con ellos, sentaditos, listo, pues los que quieran, me parece que puede ser como el inicio de una tradición de eventos bien chévere. Yo en el fondo entiendo que lo que propone Xiomara es un ejercicio de networking, de comenzar a hacer eso. Me parece esa propuesta, Xiomara, y te la compro. Los que quieran los contactos, nos los pide, Por mándenos favor. más de... Ojo, mientras van llegando, entiendo que la propuesta de Xiomara es comenzar a hacer un ejercicio de networking, de relacionamiento, y creo que es oportuno. Cuentan con el programa de egresados, tanto estudiantes como egresados para hacerlo. Entonces, vengan por favor. Se pueden sentar acá. Ah, ya están haciendo. Dale, adelante. Vengan, por favor. No sean tímidos. Todos los del envío. Y los del envío. Venga, venga, yo quiero estar ahí. Ahí está, comunica. Y ustedes que no quieren aparecer, oigan, de verdad, venga, no. Oiga, 3 nomás, venga. Venga, por favor. Venga. Genial. No consigue trabajo. Ahí. 1, 2 y la última. Pero la última como la La